Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, y ahora saludamos cordialmente a Inés Manzano, ambientalista, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. A propósito de lo que está aconteciendo, lo decíamos previo a la entrevista, en la Amazonía brasileña. Este incendio que ya lleva 17, 18 días, estos incendios, porque es una serie de incendios, y que ha generado preocupación, bueno, preocupación en Brasil, preocupación mundial, y también críticas a las políticas del presidente de Brasil. Bienvenida, Inés, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo catalogar esta situación? Hay quienes hacen referencia a lo que sucedió, por ejemplo, en Francia, con el incendio en la Catedral de Notre Dame, donde hubo mucha solidaridad en torno a este tema, y parece ser que en esta situación de la Amazonía, como que la comunidad internacional ha guardado cierto silencio. Bienvenida, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, sería injusto comparar los dos eventos, de verdad lo es. Primero porque el uno estaba en la mitad de una ciudad, entonces era más evidente y fue inmediata no solamente verlo, sino la reacción. El otro estamos hablando que ha sucedido dentro de 7 millones de hectáreas, entonces hasta que nos demos cuenta y comienza a ver este tema de las redes, ya llevamos 18 días en el incendio, pero ha habido una reacción mayor a la que hubo si lo voy a comparar por reacciones es mayor, porque quien no se conmueve y hasta los niños, ¿no? Sobre un tema de que los animales están pasando por un estrés innecesario y se está quemando la casa de los animalitos. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que ver ahora es saber determinar cuáles son las causas, cómo podemos los países vecinos, y que también somos amazónicos, acuérdense que la Amazonía se comparte entre 9 países, lo otro es aplicar todas estas convenciones internacionales que has tenido unos compromisos, y entre otras cosas más que se me ocurren que se debería hacer con Brasil. Ahora, estamos de alguna manera tomando en cuenta la verdadera magnitud de lo que significa incendios en la selva brasileña, en la Amazonía brasileña, considerada el pulmón del mundo? Tal vez nosotros, fuera de Brasil, no. Bolivia y Brasil sí, y Brasil sobre todo, porque acuérdense que ¿por qué sale en las redes? Porque un día Sao Paulo a las 3 de la tarde tiene cenizas y estaba totalmente, digamos que si fuera un smog muy fuerte. Ese es un problema de salud. En ese instante se hace viral el tema, porque la ciudad más poblada de Brasil se ve afectada. Y entonces yo creo que Brasil ha tomado una perspectiva diferente, sus ciudadanos, que era lo que también es importante, porque el gobierno fue muy claro. El gobierno de Bolsonaro, él desde que era candidato, dijo vamos a explotar la Amazonía, e inclusive dije vamos a hacer la carretera atravesando el Amazonas. Así que no era de sorprenderse, pero tenemos, nuestros países latinoamericanos, este problema de un elector que no es educado en ciertas cosas que son vitales para el bienestar. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Hablemos a los ecuatorianos. Nosotros vemos el incendio o los incendios en la Amazonía brasileña, vemos desde lejos, pero a la postre, ¿cómo nos afectaría a nosotros? ¿Cómo afectaría al ambiente? A ver, la afectación va a ser no solamente a los ecuatorianos, sino a los 7.5 billones de ciudadanos en el planeta, porque estas son liberaciones de CO2 a la atmósfera. Es decir, los árboles tienen un stock de carbono. Los árboles en selva tropical más o menos son 400 toneladas por hectárea el stock de carbono. En el momento en que tú lo cortas, que es lo que ha pasado en algunas partes de la Amazonía, o en el momento en que se combustiona, liberas a la atmósfera ese stock de carbono. Al liberar ese CO2, lo que haces es concentrar más gases de efecto invernadero. Eso es como que tuvieras un velo muy fuerte alrededor de la atmósfera. ¿Cuál es el problema?
cuando los rayos del sol, para hacerlo más sencillo, atraviesan este velo, usualmente lo que hacen es rebotan en la superficie terrestre y salen. Cuando el velo es más fuerte, porque hay más gases como el CO2 que se ha liberado de esto, ese rayo lo que hace es como que rebota, pero no sale, sino que va rebotando y después de un tiempo sale, digamos, otra vez de ese velo que está alrededor de la atmósfera de la Tierra. Eso hace el famoso cambio climático. ¿Es bueno tener ese velo? Sí, porque si nos miramos una temperatura de menos 40 en el planeta, pero ese exceso de gases hace que haya estos cambios radicales. ¿Qué es el problema con el Ecuador? Tenemos más de 700 kilómetros de costa. Tenemos una región insular, tenemos la Amazonía y, y obviamente los Andes. Todas esto que estoy nombrando son susceptibles, vulnerables y se pone en riesgo al Ecuador, porque lo que vas a tener es más deshielo, que ya tenemos el problema con algunos, como la antisana, como el chimborazo, y también sube la temperatura, sube el nivel del mar, con lo cual tenemos problemas también en el área costera, que es donde hay más desarrollo y más población en el Ecuador. Entonces, esto le pasa a países vulnerables como el Ecuador, pero eso le va a pasar a todo el mundo, por lo que hace China con sus temas industriales, lo que hizo la revolución industrial en Inglaterra, en Europa, etcétera, son los efectos que estamos viviendo nosotros, que nunca tuvimos parte en eso, ¿no? Como Ecuador, como Estado ecuatoriano, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esto? ¿Y cuáles cree usted que han sido las políticas, diríamos, las políticas ambientales en torno a estos temas por parte del actual gobierno? A ver, mire, lo que sí creo que no debemos de hacer es decir, somos solidarios con ustedes, Brasil. No, hay que poner acciones. Una de las acciones debe de ser, por ejemplo, hay que recordarle a Brasil, que tiene unos compromisos ambientales muy fuertes en este borrador del Tratado de Libre Comercio que es entre la Unión Europea y Mercosur. Brasil va a ser uno de los beneficiados y Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, ya lo dijo, no cumple Brasil con los compromisos ambientales, no firma. Entonces, yo creo que es una posición un poco delicada para el gobierno en este momento. Pero hay que exigirle a Brasil pero hay que cumpla. exigírselo. Lo otro es que tenemos una convención de cambio climático y Brasil tiene un compromiso de reducción como de 43% del CO2 para CO2 de carbono para el 2020. Entonces también volver a decir, oiga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y una de las cosas que a título personal con un abogado en Costa Rica estamos haciendo es ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay un protocolo especial, el de San Salvador, donde reconoce el medio ambiente como un derecho humano. Entonces queremos exigirle para que Brasil vuelva, o sea, primero que haga una reparación de lo que ha perdido, y la otra cosa es que se aprenda de esto y no se vuelva y todos los países debemos de aprender de esto, porque no tenemos capacidad de reacción. Eso el gobierno puede hacer. No tenemos sistemas de georreferenciados de información. Eso también el gobierno debería de hacerlo. Brasil y los gobiernos amazónicos. Entonces, sí creo que esta es una oportunidad para ver estas falencias que tienen, entre todos solucionarlos, porque esto se trata del bienestar de los millones de billones de personas en el planeta. Gracias a Inés Manzano, ambientalista. Vamos a hacer una pausa. Al volver estaremos dialogando con Luis Rodríguez, epidemiólogo de la Coordinación Zonal de Salud número 8, a propósito de los casos de H1N1. Ya volvemos, no se vayan.